Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Trovador Podcast. En este programa vamos a contar con la compañía de Gustavo Cerati, ya que fue la efeméride que ganó en la plataforma de Instagram del Trovador Podcast y que ustedes eligieron para que desarrollemos este nuevo programa. Si les parece bien, empezamos. Y él fue, es y será un cantante, cantautor, compositor y productor discográfico argentino. Obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el músico, guitarrista, compositor y fundador principal de la banda de rock Soda Stereo y es considerado uno de los músicos más importantes, populares e influyentes del rock latinoamericano en general. Nació el 11 de agosto de 1959 en el barrio de Barracas, la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Es el hijo mayor del ingeniero y contador Juan José Cerati y la madre se llama Lilian Clark. Desde pequeño estuvo ligado en el ambiente musical. Su primera incursión fue en un grupo de palos de escoba que formó en primaria con sus amigos, donde se destacó frente a los demás alumnos. Además de la música, tenía otros pasatiempos, dibujaba durante largos ratos, creando personajes de historieta, como Super Cerebro era uno de los personajes que él creó, parecido a Superman, pero con la peculiaridad de que la kriptonita no le hacía nada, sino que solo los mediums llegaban a afectarlo sin poder sentir. Era muy hábil también para los deportes, practicaba natación y atletismo, obtuvo un segundo lugar en un certamen de la revista Villiquen, tras correr los 100 kilómetros de una competencia intercolegial. Una de las actividades fundamentales que realizó durante estos primeros años consistió en dirigir el coro del Colegio Instituto San Roque, donde más tarde debió cumplir con una suspensión por un eructo que lanzó en una misa. Pudo volver al cargo que tenía en el coro luego de ganar un premio de canto en el Coliseo y donarlo a la institución, algo siempre muy peculiar la Iglesia Católica. En 1981 trabajó como visitador médico en el laboratorio de Boehringer, Argentina, antes de ser llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio argentino. Sus primeras influencias musicales fueron grupos como The Police, a quienes ofreció un tributo en la canción Bring of the Night, donde él cantó y tocó el bajo junto a Andy Summers en la guitarra y Vinnie Colaiuta en la batería. También Queen fue una gran influencia, grabó una versión de Someday One Day con Soda Stereo, llamado Algún Día fue esa canción. Después David Bowie, Luis Alberto Spinetta, The Cure. Obviamente The Cure lo podemos notar en los primeros discos de Soda Stereo, desde la vestimenta, el look, hasta la música, la gran influencia de esta banda. También tuvieron influencia en su formación musical en gente del hard rock como Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Kiss, en Ritchie Blackmore de The Purple. Según contaba Cerati, estos músicos le hicieron entender que además de armonías y melodías, el rock también requería fuerza y poder. En la secundaria formó los grupos con los que ganó un concurso de canción navideña en Canal 9. Luego formó dos bandas simultáneas, una titulada Savage de rock y blues y otra llamada Bossa Rom de música fusión. Savage estaba integrada también por dos cantantes británicas y solía actuar en un cabaret frente al Parque Centenario. También formó un trío después llamado Triciclo. A principios de 1982 tocó junto a Zeta Bosio y Sandra Bailac con la banda de Morgan en Punta del Este, Uruguay, que luego más tarde ellos mismos iban a conformar la banda Estrés, con Sandra Bailac como cantante, Pablo Guadalupe en batería, Alejandro Donner en teclados, Carlos Amato en guitarra y Zeta Bosio en el bajo. El grupo Estrés fue la génesis de Los Estereotipos, otra banda que luego iba a crear Cerati, y surgió porque se juntaban los fines de semana para tocar con Charlie Amato en el fondo de la casa de Zeta Bosio en San Fernando. Después, más adelante, Andrés Calamaro también formó parte del grupo en los teclados. En esta época, en 1982, Cerati estableció una estrecha relación musical y de amistad con Zeta Bosio que habría de resultar decisiva en el futuro de ambos. Se conocían con anterioridad porque eran compañeros en la carrera de publicidad en la Universidad de El Salvador, pero recién profundizaron su amistad en el verano de 1982 en Punta del Este, donde decidieron regresar a Buenos Aires y formar directamente Soda Stereo.
Finalmente, los dos músicos comenzaron a proyectar la formación de una banda en la que tocarían temas propios. En ese momento conocen a Charlie Alberti, con quien formaron el trío Los Estereotipos. Luego de su breve periodo en el que probaron distintas formaciones, incluyendo por momentos a músicos como Richard Coleman y Daniel Melero, que son muy conocidos en el ambiente musical argentino, terminaron por preferir la forma del trío y cambiaron su nombre a Soda Stereo. La formación definitiva fue Gustavo Cerati en voz y guitarra, Zeta Bosio en bajo y coros y Charlie Alberti en la batería. Desde el comienzo, el grupo se ocupó en construir su propia imagen, ayudados por Alfredo Lois, compañero de la universidad. Cuidaron los detalles estéticos, el maquillaje, los peinados y más adelante desde las tapas de los primeros discos y la puesta en escena en los recitales y videos. Siempre fue algo que preocupó mucho a los tres integrantes de la banda y que también se debe mucho para mí el éxito que tuvieron porque la verdad estaban en cada mínimo detalle, no solo en lo musical sino también en lo visual, que es algo muy importante y más en la década que ellos se movieron y crearon contenido. Los primeros conciertos fueron en julio de 1983 en la discoteca Airmat y en el Stout Free Pub. Desde ese momento recorrieron el circuito de pubs con la escala obligada en el Café Einstein y Cero, los cuales por entonces representaban el centro de la movida menos comercial del momento y lo más underground, donde tocaban bandas como Sumo y Virus, que luego más adelante también explotarían y serían muy escuchadas por la gente. Junto a Soda Stereo, Gustavo Cerati grabó 7 discos de estudio, llamados Soda Stereo, Nada Personal, Signos, Doble Vida, Canción Animal, Dynamo y Sueño Estéreo. El álbum debut se llamó igualmente que la banda, se lanzó al mercado bajo el sello discográfico de CBS Disco el 27 de agosto de 1984. La producción de este álbum debut estuvo a cargo de Federico Moura, vocalista y líder de Virus, una banda que también fue única y revolucionó la música argentina. El álbum en sí y las letras de las canciones presentadas en este primer álbum tenían un estilo más humorístico e irónico a tono con el movimiento de la música divertida que había irrumpido en la escena musical argentina a inicios de los 80 y que tuvo a los propios Soda Stereo como protagonistas, junto a los Tweet, Viudas e Hijas del Rock and Roll, Virus y Sweater, entre muchas otras bandas. Es por eso que el disco Soda Stereo tiene un sonido y aire marcadamente distinto al resto de su discografía. Los trabajos posteriores de Soda abandonarían el humor y tendrían un estilo más complejo. Este disco fue presentado el 1 de octubre de 1984 en el subsuelo del local de Pampernick, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. El álbum fue muy exitoso en la escena de discotecas y fiestas de la Argentina. Varios de los temas se convirtieron en hits bolicheros. Estos fueron Dietético, Te hacen falta vitaminas, ¿Por qué no puedo ser del Jet Set?, Tele-K, Sobredosis de TV, Un misil en mi placar y Trátame suavemente. La verdad que tuvieron mucho éxito con este primer disco, pocas veces suele suceder en las bandas, pero Soda Stereo la rompió desde el primer álbum. Por este disco obtuvieron 4 discos de platino en Argentina, 3 discos de platino en Perú y 2 discos de platino en Chile, a los pocos meses de su lanzamiento. Fue el primer paso de popularidad de la banda Soda Stereo, que llegaría a ser una de las bandas más importantes del rock en América Latina. Luego el disco que vino fue Nada Personal, es el nombre del segundo álbum de estudio de la banda, fue editado en Argentina el 21 de noviembre de 1985, luego se reeditó en CD por primera vez en 1991. Nada Personal fue un rotundo éxito a nivel internacional y nacional, agarró desprevenidos a todos, hasta los mismos integrantes de la banda. Tal éxito además sorprendió al periodismo, la industria discográfica, medios de difusión, bandas internacionales y nacionales y el mismo público. Hasta ese momento ninguna banda de rock de un país latinoamericano había conseguido tanto éxito a lo largo de todo el continente. Por ejemplo, en Chile, los Soda causaron un furor solo comparable con la Beatlemanía. Los medios se referían al fenómeno con términos como sodamanía y el temblor. Por tanto, el álbum Nada Personal es el primer gran éxito de la banda a nivel internacional y no demorarían en conquistar toda América. Nada Personal contó con temas que fueron un rotundo éxito en las discotecas, se convirtieron en hits bolicheros, temas como Nada Personal, Juego de Seducción, Cuando pasa el temblor, Danza Rota, Estoy a su lado e Imágenes Retro.
Este álbum obtuvo varias certificaciones en muchos países. Argentina tuvo 4 discos de platino, 3 discos de platino en Perú y en Chile, un disco de platino en Colombia y otro disco de platino en Venezuela. El tercer disco de la banda se titula Signos, fue grabado y editado en 1986, producido por ellos mismos. Es considerado por la mayoría de los críticos como el segundo mejor álbum de la banda. En este disco se destacan canciones como Signos, Prófugos, El Rito y Persiana Americana. Ya establecidos como una banda de alcance internacional, la gira Signos, que promocionó el disco, visitó Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, México y Venezuela. Una gira bastante extensa para lo que venían haciendo. Signos se destacó en la historia de la industria discográfica argentina en 1987 por ser considerado el primer álbum de un artista argentino en ser lanzado en formato de CD. Debió ser fabricado en Holanda, ya que aún no había máquinas en Argentina para fabricar CDs, y de ahí fue enviado a toda Latinoamérica. Este episodio es una de las muestras de cómo Soda Stereo siempre fue una banda vanguardista y siempre estuvo buscando los últimos adelantos tecnológicos y artísticos. Este álbum obtuvo varias certificaciones, tuvo 4 discos de platino en Argentina, 3 discos de platino en Perú y en Chile, como también 3 discos de platino en México. Doble Vida es el cuarto álbum de estudio del grupo Soda Stereo, fue grabado y editado en 1988, producido por Carlos Alomar. Este fue el segundo de los únicos 2 álbumes que Soda Stereo produjo por alguien fuera de la banda. Alomar era un músico, compositor y productor de entre los más influyentes en Estados Unidos. Convocó a principios de junio a la banda para grabarlo en Nueva York, siendo este uno de los primeros álbumes del rock de Latinoamérica de la historia en ser grabados en Estados Unidos. Finalmente, luego de poco más de un mes, Doble Vida fue presentado el 7 de julio en el Club de Túnel de Nueva York y lanzado el 23 de septiembre. Doble Vida marcó el fin de la primera etapa de Soda Stereo, que consistía en una imagen exótica y abrió camino a la madurez de la banda. Además, fue en el transcurso de la gira de promoción que decidieron renunciar a Ohanian Producciones y crear su empresa propia, Triple Producciones, con la que editarían trabajos en el futuro. El álbum les permitió conquistar el mercado de Estados Unidos, siendo Soda Stereo la primer banda de Latinoamérica en lograrlo en la historia. La gira, que abarcó todo el continente americano, llegó incluso al histórico Hollywood Palace de Los Ángeles. Durante el transcurso de esta gira se produjo un hito de ser premiados por la discográfica CBS por haber vendido más de 1 millón de copias solamente en América Latina. En este disco se destacaron canciones como Corazón delator, Picnic en el cuarto B, En la ciudad de la furia y Lo que sangra, o también conocida con el nombre de La cúpula. La gira de promoción del álbum reflejó la conquista de todo el continente americano, con 90 shows a través de Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras. En Argentina logró 3 discos de platino, con más de 180.000 ventas, en Perú un disco de platino, en Chile disco de platino con más de 20.000 ventas y en México con más de 60.000 ventas otro disco de platino más. Canción Animal es el quinto álbum de estudio de la banda, publicado el 7 de agosto de 1990. Fue grabado entre junio y julio de ese mismo año en CBS Studios de Miami, Florida, con la producción de Gustavo Cerati y Zeta Bosio. Canción Animal es considerado como el mejor álbum de la banda en toda su carrera y obviamente dejó una huella no solo en el rock argentino, sino en todo el continente. Es considerado como uno de los discos más importantes y emblemáticos de la historia del rock en español, apareciendo entre los primeros puestos en múltiples listados de los mejores álbumes del rock en español de todos los tiempos. Para hacer Canción Animal, la banda se inspiró fundamentalmente en el sonido de las bandas de rock argentinas de los años 70, que habían escuchado durante toda su adolescencia, como Pescado Rabioso, Box Day, Color Humano y Aquelarre. Este cambio de sonido en Soda pronto influiría en la evolución que tomaría el rock en todo el continente. Casi todas las canciones de este disco fueron lanzadas como sencillo. Este incluye varias de las más conocidas de la banda, como En el séptimo día, Cae el sol, Un millón de años luz, Entre caníbales, Sueles dejarme solo, Té para tres, Hombre al agua, Canción Animal y De música ligera.
La portada original de este disco presentó a dos leones copulando, lo cual hizo que fuera prohibida en muchos países, siendo sustituida por otra mucho menos conceptual, en la que aparecía la fotografía de la banda con los colores azul y naranja. Canción Animal logró el puesto 2 de los 200 mejores álbumes del rock iberoamericano por la revista Al Borde en 2006 y el puesto número 9 de los mejores 100 álbumes del rock argentino por Rolling Stone en 2007. En este álbum de música ligera logró el puesto número 1 de las 500 mejores canciones del rock iberoamericano por la revista Al Borde en 2006, siendo así elegida como la mejor canción del rock en Hispanoamérica de toda la historia. También consiguió el puesto número 20 de las mejores canciones del rock en español por la revista E en 2011, el puesto número 4 de las 100 mejores canciones del rock argentino por la revista Rolling Stone Argentina y MTV en 2002, y el puesto número 4 de las 100 mejores canciones del rock argentino por la revista Rock.com en 2007. En 1990 comenzaron la gira Animal por todo el continente americano, que finalizó el 14 de diciembre de 1991 con un recital gratuito en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires. Soda Stereo sorprendió y se vio sorprendido reuniendo a 250.000 personas, hay quienes dicen que fue un número de 400.000 personas, para escuchar a la banda en el marco del ciclo de recitales gratuitos realizados por la Municipalidad de Buenos Aires, llamados Mi Buenos Aires Querido número 2, que además fue televisado en directo. La gira Animal fue la más extensa de una banda latinoamericana hubiera realizado hasta ese momento, tanto en recorrido como en tiempo de viaje. Además de visitar la mayoría de Latinoamérica, varias ciudades de Estados Unidos y algunos sectores de Europa, fue particularmente extensa la gira en Argentina, en donde la banda realizó un recorrido a lo largo y ancho de todo el país, algo completamente inédito incluso hasta el día de hoy. Canción Animal se volvió un éxito rotundo, ganando disco de diamante en Argentina, disco de platino en México y Perú y disco de oro en Chile. Dynamo es el sexto álbum de Soda Stereo, fue grabado y mezclado en el estudio Supersónico en Buenos Aires durante el año 1992. El mismo representa un cambio profundo en el sonido con respecto a los álbumes previos. A lo largo de sus 12 canciones muestra el interés de la banda por explorar nuevos sonidos, en especial énfasis en el shoegazing, en un género del indie rock, de rock alternativo, que es el género que domina el álbum y del cual este álbum es considerado uno de los importantes referentes. Este disco refleja la evolución del conjunto y presenta algunos cortes que destacan como Primavera Cero, Luna Roja y Ameba, que se encuentran entre los éxitos de Soda Stereo y otros temas importantes dentro del rock argentino, como Toma la Ruta, Fue, Claro Oscuro y En Remolinos. Durante la presentación del disco, Soda invitó a numerosos grupos jóvenes a hacer de telonero y tocar con ellos, ayudándolos a darse a conocer. Estos grupos serían conocidos por los medios de prensa argentinos como La Movida Sónica o Nuevo Rock Argentino. Estas bandas eran el capítulo argentino de la escena internacional del grunge, del shoegaze y del rock alternativo que estaban haciendo furor globalmente a principios de los 90. Las bandas teloneras eran Babasónicos, Tía Newton, Peligrosos Gorriones, Juana la Loca, Demonios de Tasmania, Masacre, Ilia Kuriaki y San de Valderramas y Caballeros de la Quema. Este disco obtuvo 4 discos de platino en Argentina y un disco de oro en México. Sueño Estéreo es el séptimo y último álbum de estudio de Soda, lanzado al mercado el 29 de junio de 1995. Este disco tiene canciones destacadas tales como Disco Eterno, Paseando por Roma, Ella usó mi cabeza como un revólver y una de sus canciones más conocidas, Zoom. Sueño Estéreo logró el puesto número 4 de los 10 mejores álbumes de rock latinoamericano por la revista Rolling Stone, pero de Estados Unidos, en 2012. El puesto número 41 de los 250 mejores álbumes de rock iberoamericano por Al Borde. En solo 15 días de ventas en Hispanoamérica, el álbum fue doble disco de platino. Debido al éxito de este disco y al ser además el último álbum de estudio de la banda, para gran parte del público y la crítica, Soda Stereo se disolvió en el tope de su creatividad musicalmente hablando, ya que el álbum sirvió para rectificar el estatus de la banda como una de las más influyentes en la historia del rock en español, pero además se convirtió en uno de los más relevantes por su mítica carrera. En Argentina obtuvo 4 discos de platino este álbum. Ahora vamos con la carrera solista de Gustavo, que esta carrera empezó a transitarse estando él en Soda Stereo, más precisamente en el año 1992, lanza el primer álbum
Como solista, junto con Daniel Melero, que se llama Colores Santos, contó con la colaboración de Flavio Cheto en trompetas y coros de Carola Boni en Puedo Ser. El disco nunca fue presentado formalmente en vivo. Este disco muestra una fuerte influencia de la música electrónica que Cerati luego incluiría en el siguiente trabajo de Soda Stereo, que recién hablamos, se llamaba con el disco Dynamo. Luego viene Amor Amarillo, es el primer disco totalmente solista de la carrera de Gustavo Cerati, realizado en el año 1993, en plena etapa también de Soda Stereo. El álbum fue una sorpresa para los fanáticos de la banda por el hecho de que era algo totalmente diferente a lo que venía haciendo y también porque se había ido a vivir afuera del país, mejor dicho en Chile, poniendo en pausa así la actividad de la banda de Soda Stereo en ese momento que no se encontraba todavía disuelta. La única presentación oficial del álbum fue en un acústico hecho para la radio FM 100 en 1994, ya que Gustavo lo consideraba como un disco íntimo. En el disco se destaca la presencia de su esposa Cecilia Amenábar, tanto en la colaboración como la inspiración principal de las canciones junto con la espera de la llegada de su primer hijo, Benito, en Salvo Rombos, que compuso en la época de Colores Santos. En este disco, además, Cerati realiza una versión del tema Baja de Luis Alberto Spinetta, extraído del álbum Artaud, disco referencial de este proyecto. Este álbum llegó a las 60.000 ventas en Argentina y un disco de platino. Luego se vino el álbum Bocanada, que es el segundo de estudio y solista de Gustavo Cerati, el primero luego de la disolución de Soda Stereo, dato no menor. Recibió excelentes críticas, tanto de los especialistas como los fanáticos, un álbum de una profunda raíz electrónica, con elementos del rock alternativo, dream pop y neopsicodelia, y también algunos trazos bastante experimentales. Los temas más conocidos son Bocanada, Puente, Beautiful y Verbo Carne. Este álbum superó las 30.000 ventas en Argentina, logrando así un disco de oro. Luego viene 11 episodios sinfónicos, es un disco en vivo grabado por Gustavo en el Teatro Avenida de Buenos Aires en agosto del 2001. El concierto consistía en Gustavo cantando, mientras que Alejandro Terán, quien también realizó los arreglos de los temas, dirigía la orquesta. Después fue realizado el DVD en el año 2003, que contiene 4 canciones adicionales que no estaban incluidas en el CD, e incluye una sección denominada Detrás de las cámaras, un documental y varios extras. Entre ellas destacan las versiones de Verbo Carne, Un millón de años luz, por la complejidad y la fidelidad con la que fueron adaptadas para ser ejecutadas por la Sinfónica, algo muy difícil pero que lograron sin ningún problema. Pero probablemente el tema más aclamado de esta producción es Corazón delator y esta versión sinfónica que en muchas opiniones, hasta el propio Gustavo, dicen que supera la versión original que grabó Soda Stereo. Luego de este álbum viene Más Bien, es la banda sonora de la película Más Bien, dirigida por Eduardo Capilla y que fue estrenada en 2001. Las 11 canciones fueron compuestas y ejecutadas por Gustavo Cerati, quien también actuó en la película. El álbum fue nominado como Mejor Álbum Instrumental Pop para los premios Grammy Latinos. El tercer álbum solista lo tituló Siempre Soy, fue lanzado el 26 de noviembre de 2002, el mismo que al año siguiente sería nominado a los Grammys Awards como Mejor Álbum Latino del Rock Alternativo. Es un álbum que sigue el estilo de Bocanada, aunque los elementos del rock están parcialmente presentes y se hace más énfasis en la electrónica. En el año siguiente, 2003, fue editado el álbum doble titulado Reversiones, Siempre Soy, compuesto por versiones remixadas de la mayoría de los temas de este álbum, realizados por gran cantidad de músicos, entre ellos Miranda, DJ Zucker, Adicta, entre otros. Sus 3 sencillos fueron Cosas Imposibles, Karaoke y Artefacto. Recibieron bastante éxito en las estaciones de radio y programas musicales. También se destacan las canciones Vivo y Sudestada, en las cuales participa el gran Charly García como invitado. Luego también Nací para esto, Amo dejarte así y Tu cicatriz en mí. Este disco llegó a las 40.000 ventas en Argentina, logrando así un disco de platino. Ahí vamos, es el cuarto álbum de estudio como solista de Gustavo Cerati, lo lanzó el 4 de abril de 2006 por Sony Music. Este álbum obtuvo excelentes críticas y popularidad, especialmente en Argentina, Chile, Colombia y México.
El disco fue certificado como platino en Argentina solamente con las ventas anticipadas. Platino luego fue en Chile y alcanzó el disco de oro en México. El primer sencillo del álbum fue Crimen, que fue lanzado en abril de 2006 y ganó gran popularidad en América Latina y España. Crimen también ganó el premio a la mejor canción de rock en los Grammys Latinos. El segundo sencillo fue La Excepción, lanzado en septiembre de 2006, y luego salieron tres éxitos de corte de difusión más. Estos fueron Adiós, Lago en el Cielo y Me Quedo Aquí. Cerati luego realizó una gira por Latinoamérica, España y Estados Unidos para promocionar el disco. El 12 de octubre tocó por primera vez en Londres en The Forum. La gira luego comprendió de 76 shows, viéndose interrumpida en junio de 2007 por la confirmación del reencuentro de la antigua banda Soda Stereo, que se había desintegrado en septiembre de 1997. La vuelta de Soda Stereo a los escenarios fue con la gira de nombre Me Verás Volver. Esto ocurrió después de varias notas en la que los ex integrantes de la banda negaron los rumores que se crearon apenas separada la banda de un posible regreso. Se programaron dos recitales en el Monumental de Buenos Aires, mismo estadio que los vio despedirse en 1997, el 19 y 20 de octubre. Después se agregaron tres nuevos conciertos para los días 21 de octubre, 2 y 3 de noviembre, debido a la impresionante demanda de venta de los primeros 2 días. Soda Stereo fue el primer grupo de rock latinoamericano en hacer 6 fechas en el Estadio Monumental en una sola gira, superando así el récord de 5 conciertos de los Rolling Stones. Fue un récord que superó las ventas de U2 y también de los Rollings en sus últimas presentaciones en Argentina. La gira continuó por Chile, Perú, Venezuela, Estados Unidos, México, Ecuador, Panamá y Colombia, y fue el gran regreso de la banda, que luego de esta gira terminada volverían a sus carreras como solista y sus quehaceres individuales. Fuerza Natural es el quinto y último álbum de Gustavo Cerati en su etapa como solista. Fue lanzado el 1 de septiembre de 2009. El disco se caracterizó por un sonido folk con presencias de guitarras acústicas y mandolinas. Fue certificado con disco de oro en Argentina por vender más de 20.000 copias en su primera semana de lanzamiento. Luego alcanzó el disco de platino y el disco de oro en México. El primer corte de difusión fue Déjà Vu, el segundo fue Rapto y el tercero Magia. Gustavo Cerati el 15 de mayo de 2010 fue internado lamentablemente por una descompensación sufrida luego de presentar su espectáculo en el campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Fue trasladado hasta el Centro Médico Docente La Trinidad al terminar su presentación. Días más tarde, mejor dicho el 18 de mayo, se supo que realmente se trataba de una ACV. Falleció el 4 de septiembre de 2014 tras pasar 4 años en coma en la República Argentina. Obviamente esto disparó un montón de homenajes de bandas nacionales e internacionales como U2, Shakira, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Roxette, Adrián Barilari, La Ley, Calamaro, Pedro Aznar, Coldplay y muchas bandas más. Sus compañeros Charlie Alberti y Zeta Bosio realizaron varios homenajes a Gustavo en conjunto con Circo du Soleil a nivel nacional e internacional, llamado Séptimo Día con música de Soda Stereo. Luego este año comenzaron con Gracias Totales, justamente fue suspendido por esta pandemia, pero había comenzado. Son varios shows con artistas invitados como Coldplay, como Gustavo Santaolalla, Café Tacuba, entre muchos más, donde justamente repasan la carrera de Soda Stereo. Gustavo Cerati fue un músico muy coronado en Argentina y a nivel internacional. Ganó 19 premios Grammy Latino, él solo. 4 de ellas fueron luego de su accidente que lo dejó en coma, por su álbum Fuerza Natural y su canción Déjà Vu. En los premios Gardel en Argentina obtuvo 3 Gardel de Oro. En sí fueron 187 nominaciones en toda su carrera y premios ganados fueron 48. Obviamente esto hablando más que nada personal, porque con Soda Stereo tuvieron muchas nominaciones y muchos premios más ganados.
La verdad que su legado es algo increíble y que obviamente estamos agradecidos todos, no solamente los fanáticos de Soda Stereo y de Gustavo, sino la gente que le gusta la música y que quizás no es una terrible fan de Soda Stereo o de Gustavo Cerati como solista, pero cualquiera que le guste la música siempre va a ponderar su trabajo y más todavía todas las cosas que lograron en la banda y él solo en cuanto a premios, en discos, ventas, etcétera. La verdad que siempre estuvieron un gran nivel desde el primer disco, tuvieron muy buenas presentaciones, muy buenos shows, estuvieron siempre en cada detalle de la música, del sonido, de la vestimenta, de cómo se maquillaban, de lo que querían transmitir. Siempre tuvo en claro a dónde quería llegar. Fue una banda además que marcó un antes y un después, marcó una generación y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pudieron fusionar muchos tipos de música en algo que quizás acá en Argentina no se lograba, o eras pop o eras rock, y ellos pudieron mezclar el pop y el rock de una forma increíble. La verdad que es totalmente casi para mí inalcanzable lo que lograron. Solo grandes artistas acá a nivel nacional pudieron alcanzarlo o acercarse. Y la verdad que bueno, dentro del rock nacional está dentro de los tres grandes que todos conocemos, que son Charly García, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati. La verdad que no es menos, no tenemos nada que envidiarle a grandes bandas de afuera de música internacional. Tuvimos a esta gran banda que fue Soda Stereo con éxitos desde el primer momento, como ya lo dijimos, y la verdad que totalmente agradecido de poder haber escuchado y de haber conocido esta banda que nos dejó un gran legado total y sigue siendo actual hasta el día de hoy, se sigue escuchando, sigue sonando, y la verdad que en eso está la respuesta. Nosotros trascendemos dejando un legado, haciendo ciertas acciones y todo, y la verdad que Gustavo Cerati lo logró sin lugar a dudas. Dejó un legado increíble de música, de arte, que podemos tener a disposición de segundos a la mano en cualquier lado. Justamente eso nos permite nunca morir. Gustavo Cerati nos dejó en cuerpo, pero sigue su música, sigue su alma acá en cada vez que reproducimos un tema, que lo escuchamos en la radio, en algún homenaje, etcétera. La verdad que estoy totalmente agradecido de poder hacer este mini homenaje o esta mini biografía de Gustavo Cerati. Obviamente quedan muchas cosas por fuera, que obviamente no nos da el programa, no nos da la vida. Puedo estar hablando mucho tiempo de Cerati, para el que me conoce me encanta y me fascina, pero bueno, la verdad que agradezco mucho a todos ustedes que participaron, que eligieron esta semana, y en este caso Gustavo Cerati. Obviamente hay algunos que eligieron otra banda y no pudo ganar, pero van a seguir teniendo la posibilidad. Recuerden que pueden participar de cada episodio semanal a través del Trovador Podcast en Instagram. Vamos a hacer encuestas, preguntas, etcétera. Ustedes los pueden ir planteando, pueden ir eligiendo, y así se define cada programa. Agradezco totalmente a todos los que tiraron muy buena onda por el primer episodio, y la verdad que tuvo muy buenas repercusiones, muy buenas reproducciones. Estoy muy contento, y obviamente este programa es suyo, es para que ustedes se diviertan y lo disfruten. Desde ya les agradezco por estar del otro lado haciendo el aguante. Acuérdense que después de esto viene una playlist tanto en Spotify como en YouTube de los mejores temas de Gustavo Cerati, en este caso con Soda Stereo y solista. Les mando muy buenas vibras a todos y hasta luego.